Hola, muy buenos días. Muy buenos días para Brian y Jessica y Juliana. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está Brian? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no ha asistido? Profe, no había podido entrar porque pues al parecer me dio COVID, entonces pues estaba un poco mal y no había podido ingresar. Ah, ¿a usted le dio COVID? Sí, profe. Ah, ¿y cómo sigue? Hay más o menos, profe, gracias a Dios. Sí, ¿y su familia? Bien, ellos están todos bien. ¿Y en qué día va? Más o menos. Yo creo que ya una semana y media. Ah, ya lleva harto y todavía sigue con síntomas. Sí, pero ya muy leves porque pues ayer me aplicaron una inyección y pues me da un poco el dolor. Ah, bueno, listo, Brian. Ahorita que termine la clase, voy a colgar las presentaciones porque es que hemos avanzado bastante. Y ayer hicimos taller, entonces hicimos unos ejercicios, entonces para que se ponga al día y lo envíe. ¿Listo? Listo, dale, Y profe, trate gracias. ahí sí, uno entiende, pero trate ahí aunque sea asistir a clase y escucharla. ¿Listo? Dale. También es importante para no perderla. Listo. Jessica, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Bien, profe, gracias. Listo, muy bien. ¿Y Juliana? ¿Tiene sonido, Juliana? Chicos, pongan la cámara, por favor. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, muy bien. ¿Quién tiene noticias para el día de hoy? Yo tengo una, profe. Listo, excelente. ¿Quién más tiene noticias? Mientras Jessica la dice, pueden ir buscándola. Recuerden que eso es sumar puntos. Para que les quede altica la nota. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos, Jessica. Bueno, la noticia hablaba, profe, sobre el déficit que hay en China y esto que puede afectar el mercado mundial y nacional en el propio país, ya que hay una escasez de alimentos debido a la falta como de el riesgo de ¿qué? De electricidad que este país está padeciendo actualmente, mejor dicho, en estos días, y que esto no pueden ya procesar los alimentos que ellos venían procesando para, esta- para, mm, para su mismo país y también para nivel mundial, mejor dicho. Y también habla sobre que urge que a los bancos estabilizar el mercado inmobiliario por riesgo de Evergrande, que esto habla de mejor dicho, es un desarrollador inmobiliario y que tiene una deuda de aproximadamente 300 millones de dólares. Y que esto 300 puede mil estar, millones, creo. 300 mil sí, millones. profe, 300 mil millones, sí, y que puede estabilizar la economía mundial, Sí. ya que si es como un país potenciador, entonces estabiliza a los demás. A los demás. ¿Qué más dice la noticia? Para complementar. Eh, que está insistiendo en no usar los bienes raíces como un estímulo económico de corto plazo. Eso es lo que hablaron el día de ayer, que fue principalmente la noticia. Y que el comunicado de la reunión con la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros no citó específicamente a Evergrande con sede en la ciudad sureña de Shenzhen, que Oh, creo que es de China, sí. sí. Ok, yo con respecto a esa noticia he leído muy poco, pero sí he escuchado. Y efectivamente, ustedes saben que China es una potencia mundial, como lo son otros países. Y China ha estado en esa posición y se lo ha ganado, y se ha ganado pues la posición de ser una potencia mundial. Y efectivamente, si llega a pasar algo con China con respecto a la economía, y en este caso es la deuda, pongámoslo en términos de uno como persona. Si uno es una persona, un empresario, y tiene una deuda, ¿qué pasa con todos los demás que lo siguen a uno? Entonces sería supremamente grave.
veremos a ver qué pasa. Pasan muchas cosas con China. Yo no sé si ustedes se acuerdan el conflicto que hubo hace 2 o 3 años con Estados Unidos, Donald Trump y China, en donde se bajaron un montón, se subieron un montón las tasas, la tasa de cambio también afectó, y todo era por ese conflicto que tenían estos dos países. Tire, afloje, y nos afectaba a nosotros un montón. Entonces, bueno, a la expectativa a ver qué pasa con esta deuda de China. Y la noticia, Jessica, decía que no invertir en bienes raíces por el momento, Espera, profe. creo. Insistir en no usar los bienes raíces como un estímulo económico de corto plazo. Ah, ok, ya, de corto plazo. Listo, listo, listo. Bueno, qué chévere, qué interesante esa noticia. Vamos a ver qué más pasa con eso. A veces se vuelve como si fuera una novela. Entonces vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Listo, Jessica, gracias. Ana María, buenos días. Ana María está por ahí. Bueno, ¿quién más tiene noticias? Chicos, por favor. Vamos a participar más, vamos a poner las camaritas. Bueno, Brian dice que tiene COVID, entonces vamos a entenderlo para que esto se vuelva más con más dinámica. ¿Listo? ¿No puede prender la cámara? Ok, bueno, listo. Ana María no puede prender la cámara. Nos avisa si tiene noticia y si algo, entonces la escribe ahí para el chat. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Quién más? Brian, ¿de pronto buscó ahorita una noticia? Sí, profe, yo encontré una noticia Listo, excelente. ¿Cuál sería? y habla sobre la subida de la luz y los combustibles. Se disparan la inflación un 4%, su cuota más alta desde hace 3 años. ¿Aquí en Colombia? Sí, señora. Los precios subieron en septiembre un 4% respecto al año pasado, en su mayor repunte desde el mismo año que se habla, o sea, en 2008. La luz 18. retoma, dime. 2018, no 2008. No, o sea, hace 13 años en el 2008, Ah, ya, ya, ya. Ok. retoma su punto más alto. Y otro punto dice que la luz se retoma con su escándalo, con su escalada marca. Este martes, el segundo precio más alto de la historia. ¿Y alguna razón específica por ese aumento? ¿Explica la noticia? No, dice que las dinámicas de acción y reacción auspiciadas por la pandemia llevaron 1 año y medio al laboratorio de la economía. Pues yo supondría que fue por lo del confinamiento, Sí. porque pues tuvimos varios tiempo, pues sí, dentro de casa, entonces yo creo que eso se dispara Utilizábamos más la luz por ese ámbito. Sí. por ese lado. Ok, listo. ¿En qué porcentaje aumentó? Un 4%. 4%. Uy, sí, bastante. O sea, uno dice, no, 4% es poquito, pero no, eso sí, sí es representativo. ¿Listo? Listo, gracias, Brian. Ana María va a volver a entrar porque tenía problemas con el internet y vamos a ver, Juliana, si se une. Hola, ¿cómo estás? ¿Mis zapatos? Bueno, esperemos que se unan y empezamos. Listo. Hola, Juliana, ¿ya estás mejor con el internet? Como que sí. Bueno, parece aquí, ¿se han visto los memes que uno de docente parece un espiritista en plena clase? Juliana, ¿estás ahí? Brian, ¿está ahí? Listo. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Entonces, Brian, ahorita cuelgo las presentaciones para que se ponga al día. ¿Listo? Porque ayer hicimos un taller. Las chicas se demoraron un poquito, pero ya lo vamos a resolver. ¿Listo? Ya lo vamos a resolver en clase. Dale, muchas gracias. Listo. ¿Quién quiere hacer el taller? El primer ejercicio, ¿quién quiere hacerlo? Porque a partir de ahora vamos a resolver dudas, porque recuerden que
Ese es un punto parecido en el parcial. Ay, Ana María, ¿en serio? Tan raro. Déjenme ver una cosita aquí. Preguntar para iniciar video. Ok, mi número es 311. Voy a anotarlo aquí. Listo. Tan raro. Solicitar, reactivar el audio. Envíe mensaje, vamos a ver. Porque usualmente eso pasa cuando no pueden activar el sonido o el video, es que tienen que volver a entrar. Porque les llegó como una llamada o algo si están en el celular. Bueno, muy bien. Listo, entonces, ¿quién quiere hacer el ejercicio? Bueno, tendrían que hacerlo Jessica y Juliana. Uno Jessica y la otra Juliana. ¿Listo? ¿Cuál escogen? Profe, yo el primero. Listo. Ay, se adelantó. Muy bien. Vamos, Juliana. Entonces, si quieres, comparte pantalla. ¿Tú estás en el computador o en el celular? En el computador, profe. Listo. Entonces, si quieres, comparte pantalla. Puedes poner... no sé, ¿tú en qué lo enviaste? Yo no he abierto el correo. En Excel. Ah, ok. Listo. Entonces, pongámoslo en Excel y lo resolvemos. Listo. Comparte pantalla. Creo que ya te di acceso. A ver, varios participantes. Listo. Y lo resolvemos. Juliana. Profe, ya te comparto, es que está abriendo hasta ahora el archivo. Ah, bueno, listo, dale. Listo, entonces recordemos que decía el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio decía, déjame ver un momentico, con la tabla que aparece ahí en la pantalla de Juliana, teníamos que hallar, espera un segundo, ya. Teníamos que representar gráficamente la frontera de posibilidades de producción. ¿Listo? Entonces, para el caso de Juliana, puso en el eje X alimentos y en el eje Y armas. Efectivamente, porque recuerden que tiene la curva que tener pendiente negativa, ¿cierto?
Y el segundo punto era, tendrían que calcular los diferentes costos de oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hiciste ahí, Juliana? Entonces, para hallar los costos de oportunidad, yo cogí la parte de los alimentos. Ujú. Entonces, en el primero, pues era cero, porque no habría pues, costo de oportunidad. Y para hallar el siguiente, entonces yo cogí y resté. Entonces a 10.000 le resté 9.400 y eso me dio el valor de 600. El Y costo de así con los oportunidad. demás. Y así con los demás, teniendo la base de alimentos, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir el punto número D del costo de oportunidad? La opción D del costo de oportunidad, ¿qué quiere decir? ¿Qué me diría? Que disminuyó. Sí, ok, pero entonces, digamos una parte más técnica, podemos decir, ¿cómo se llama costo de oportunidad? Y recuerden, es la frontera de posibilidades que yo tengo de producir estos dos bienes en un mercado. Entonces podría decir que para fabricar 6.580, digamos, toneladas o 6.580 armas, no, alimentos, toneladas de alimentos, yo tengo que sacrificar 1.230 de estas para fabricar 3.260 de armas, ¿sí? Por eso se dice el costo de oportunidad. Yo sacrifico uno para producir el otro. En el caso del punto B, yo sacrifico 600 toneladas de alimentos para poder fabricar 1.000 de armas, ¿sí? Entonces, por eso se disminuyó. Entonces, digamos, esa sería la respuesta técnica. ¿Listo? Muy bien, entonces no se les olvide, pendiente negativa, siempre bien, mencionar los ejes y bien, listo. Muy bien, Julián. Gracias. Bueno, profe. Vamos con Jessica. Y el punto número 2. Listo, entonces recordemos el punto número 2 que nos pedían. En el punto número 2 nos pedían varias cosas. Listo, entonces con la tabla de Revita, eso, listo. Entonces con la tabla en esta economía había ordenadores y automóviles, ¿verdad? Entonces, el primer punto era representar gráficamente la frontera de posibilidades de producción. Listo, entonces explícanos, Jessica. Lo de la costo de oportunidad, profe, o la gráfica, la gráfica. La gráfica realizándola con lo que es automóviles y ordenadores que ya están en el punto X y automóviles en el eje Y. Perfecto. Aquí según los datos, esto nos da, entre todos los puntos da constante porque los números eran... Ok, ya te fuiste al punto número 3. Listo, espérate. Primero la gráfica, entonces efectivamente también tiene pendiente negativa y estas serían las diferentes combinaciones o opciones en esta economía que es ordenadores, bueno, computadores o automóviles. ¿Listo? Entonces tú, listo. El segundo punto decía, explicar qué es el costo de oportunidad y hallar el costo de oportunidad cuando la economía pasa del punto C al D. De hecho, tenían que hacer todo el costo de oportunidad. Listo, entonces miremos. Cuando la economía pasa del punto C al D, ¿qué pasa? Del C al D aumenta, profe. Aumenta, ¿cierto? Entonces venía el costo de oportunidad, digamos, siendo constante con un valor de 2. Digamos, dejo de fabricar 2 ordenadores para fabricar, sacrifico 2 automóviles para fabricar un computador. Y luego sacrifico otros 2 computadores para fabricar un ordenador. Pero del punto C al D yo tengo ya que sacrificar 3 carros o 3 automóviles para fabricar 3 computadores. ¿Ven? Entonces ahí el costo de oportunidad lo que hace es
subir. ¿Listo? Entonces ahí, listo. El siguiente punto era, ¿existen rendimientos crecientes, decrecientes o constantes? Tenían que decir por qué o justificar la respuesta. Ahí que pusieron cada uno de ustedes. ¿Qué pusiste ahí? Profe, yo me quedo mal porque puse que creciente y no había ninguna. Ok. Lo que tenían que decir ahí era que bueno, en las opciones B y C se mantiene constante. ¿Sí? Porque es 2, 2. Pero al pasar del punto C al D hay un crecimiento. Y luego, o sea, crece y luego vuelve a estar constante, porque vuelve a haber un 3. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué podría pasar esto? ¿Por qué podría pasar esto? Que llega un punto en donde yo tengo que sacrificar más de un producto para producir el otro. ¿Qué dirían de pronto ustedes? Pongámoslo desde el punto de vista industrial, de la industria. Porque yo tengo que sacrificar más de un bien, que en el caso de este ejercicio son automóviles, para fabricar 3 ordenadores. O sea, tengo que sacrificar más solamente por uno adicional. ¿Por qué creen ustedes que de pronto eso puede pasar? Para de pronto Ana María que no tiene el audio, lo puedes escribir ahí en el chat y lo vemos también. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dice Jessica? ¿Por qué podría pasar esto? Pensemos. Tenemos una industria de automóviles y también de computadores. Entonces, para poder hacer más computadores, yo tengo que sacrificar ahora, no 2 como venía constante, sino ahora 3 automóviles para un computador. ¿Por qué podría pasar eso? A ver, ayuden a Jessica. A ver, los espero. No, profe, la verdad yo sí no sabría por qué. Ok, listo. Bien. Podría pasar porque los materiales para producir un computador son más costosos. Entonces yo tengo que sacrificar más de un mi bien para producir solamente uno. Por ejemplo, los costos pueden estar subiendo o el costo de las materias primas puede estar subiendo. Entonces yo tengo que sacrificar más de uno para poder hacer el otro. Fácil. Y lo ponen en la posición de como si fuera la vida real. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los puntos del parcial va a ser así. Yo creo que el parcial lo vamos a hacer estamos en la clase 4, 6, 7. Yo creo que en la clase 7. Entonces sería, mañana es las 5, sería yo creo que el martes. ¿Sí? Vamos a ver un poco más de tema que lo vamos a continuar hoy. Entonces el primer parcial, recuerde que son 2 parciales, lo veríamos entonces el martes para que todos se preparen. ¿Listo? Muy bien, gracias Jessica. Listo, profe. Muy bien, chévere. Y que lo hayan hecho en Excel me encantó aún más. Porque no todos manejan en Excel. Listo, vamos a continuar. Recuerden que estamos hablando de microeconomía. Microeconomía analiza a través de modelos económicos todo lo relacionado con los agentes que son las familias y las empresas. Dentro de la microeconomía podemos estudiar temas como los siguientes. Entonces, todos aquí atentos. Podemos ver a través de la micro cómo la empresa asigna internamente sus recursos. ¿Sí? Entonces, el ejemplo de la frontera de posibilidades de producción. Yo tenía dos productos para producir en la economía. ¿Cómo
son las diferentes combinaciones que yo hago para asignar efectivamente esos recursos con los que yo cuento con la empresa. ¿Listo? También con la micro, yo puedo estudiar cómo las empresas van a decidir cuántos trabajadores o cuántos empleos necesita tener. ¿Listo? A través de la micro, porque es todos los modelos que me ayudan a entender tanto las familias como las empresas. También me ayuda a decidir cómo deciden los trabajadores y dónde y cuándo trabajar. ¿Ven? Por eso es bien importante estudiar microeconomía. Cuándo producir las empresas y adicionalmente cómo cambiaría esa decisión ante un cambio en el precio del producto y el precio de otras cosas que se necesitan producir. Entonces, para este último punto, vamos a ver más adelante, mucho más adelante, hoy vamos a empezar a hablar acerca de la demanda, porque en microeconomía hablamos de oferta y de demanda, ¿listo? Pero entonces, como la micro también estudia el análisis y el comportamiento de los individuos y de las familias, vamos a ver a continuación el comportamiento del consumidor, ¿sí? Ustedes, el comportamiento de ustedes, porque ustedes hacen parte de la economía y de los agentes económicos. ¿Qué es el comportamiento del consumidor? Entonces, aquí nosotros empezamos a analizar qué están requiriendo los individuos en el mercado económico. Entonces, ¿qué buscamos para satisfacer nuestras necesidades? ¿Dónde los compramos? Si los utilizamos o no los utilizamos, si nosotros efectivamente evaluamos la compra o la desechamos, ¿sí? Entonces, luego de ese comportamiento del consumidor, nosotros vamos a analizar si esos productos pues suplieron una necesidad del individuo, ¿listo? Entonces, existen diferentes teorías del consumidor. Esto ustedes también lo vieron, me imagino que en mercadeo, en marketing, ¿cierto? Comportamiento del consumidor. Entonces, aquí nosotros empezamos a estudiar diferentes teorías acerca de por qué los consumidores compran algunas cosas y por qué no. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la teoría del comportamiento del consumidor. Esta se divide en cinco pilares. Entonces vamos a hablar puntualmente de cada uno. Entonces yo les voy a señalar aquí con un lapicito. Listo. Entonces, el primer punto, el primer pilar de la teoría del consumidor tiene que ver con el excedente. Se llama así, excedente del consumidor. De pronto a veces utilizamos palabras, digamos, un poco confusas, pero entonces tratemos de llevarlo a la realidad. ¿Listo? Se los voy a decir con varios ejemplos. Cuando uno habla de un excedente, ¿a qué lo asocian ustedes? No, es que yo tengo un excedente de dinero. ¿Qué es tener un excedente? ¿Qué es tener un excedente? Tener una cantidad de más. Exacto, bien, tener algo de más. Entonces, primer punto de la teoría del comportamiento del consumidor, excedente del consumidor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo voy a analizar con esta teoría la diferencia entre la cantidad máxima que yo estoy dispuesto a pagar como consumidor y la que realmente pago. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, analizamos si yo tengo un excedente para poder pagar una cantidad extra, ¿sí? Entonces yo digo, voy a ir a comer con mi mejor amiga. Entonces pedimos una hamburguesa y listo, quedamos bien. Si yo tengo un excedente del consumidor, lo más seguro es que digo, oiga, ¿tiene ganas de postre? Listo, compramos un postre, ¿ven? Entonces, ese es el primer pilar de la teoría del consumidor, analizar ese excedente que tienen los consumidores.
El segundo pilar se llama restricción presupuestaria. Restricción, entonces es como bloqueo, presupuestaria es de presupuesto. ¿Listo? Entonces aquí es todo ese conjunto de combinaciones y bienes y servicios que nosotros los consumidores podemos pagar con un ingreso limitado, dado los precios del mercado. Entonces, como es restricción, entonces es fijo. Yo tengo solamente 50,000 pesos para ir a comer con mi mejor amiga. El combo de hamburguesa cuesta 25, nos compramos 2. Hasta ahí tengo. Luego entonces no puedo comprar el postre porque tengo restricción presupuestaria. Esta teoría también analiza la restricción presupuestaria de los consumidores. ¿Listo? Si no les queda claro, me van preguntando. ¿Listo? Listo. Tercer pilar de la teoría del comportamiento del consumidor. Preferencias y utilidad. Entonces, preferencias, sabemos que es preferencias, gustos. Entonces, ver las diferentes alternativas para decidir cuál es la que le gusta al consumidor o si es indiferente, dado que le puede generar una misma satisfacción a un producto. Entonces yo tengo a ver, busquemos un lápiz azul y un lápiz amarillo, ¿sí? Entonces tengo un lápiz azul y un lápiz amarillo. ¿Cuál de los dos prefiero yo? Digamos que yo prefiero el amarillo, ¿sí? Porque toda la vida trabajo con el amarillo, no sé, la punta se mantiene, etcétera. Pero puede ser indiferente. Yo tengo un lápiz azul, también me sirve como para escribir y para la necesidad que yo estoy supliendo, ¿ven? Entonces, ese es el tercer pilar de la teoría. Identificar o analizar las preferencias que tienen los consumidores y la utilidad que le dan a los bienes y servicios. O si es indiferente o le gusta una cosa o la otra. Esto tercero. Cuarto, eficiencia del mercado. Cuando hablamos de eficiencia del mercado es todas las asignaciones de recursos que me van a llevar a maximizar ese excedente, este excedente del consumidor y bueno, excedente que reciben las personas y fluctúan en el mercado. Eficiencia del mercado, entonces, yo soy una empresa y yo asigno todos los recursos, o sea, yo le pago a todos mis empleados. Yo identifico a través de la teoría del consumidor si esa eficiencia del mercado está supliendo y está fluctuando en este. Esto sería la cuarta teoría, el cuarto pilar de la teoría del comportamiento del consumidor. Quinto, excedente del productor. Aquí hablamos del excedente del consumidor. Recuerden que en micro hablamos de familias o consumidores o individuos y de empresas o productores. Entonces aquí hablamos ahora del excedente del productor. Este es el precio de venta que percibe el productor por un bien menos el costo producido. Entonces, nosotros vamos a hacer, ¿se acuerdan ayer? ¿El ayer? Sí, las camisetas estampadas. ¿Sí? Entonces nosotros producimos las camisetas estampadas. Yo las voy a vender a un precio que supere los costos. Entonces, comprar las camisetas, imprimirlas, pagarle al diseñador, tarará, hacer una camiseta, digamos, un ejemplo, me sale a 15,000 pesos. Un ejemplo. Entonces, ¿yo las voy a vender a cuánto? Yo las voy a vender a 30,000 pesos. ¿Cuál es el excedente del productor? Los 15,000 pesos. De más que yo estoy cobrando. ¿Sí? Entonces, el precio de venta que nosotros percibimos tiene que ser mayor a los costos. O no lo voy a vender a 30,000 pesos, sino lo voy a vender a 20,000 pesos. El excedente del productor, ¿cuánto sería? 5,000 pesos. Entonces, también analizamos el excedente de las empresas o de los productores. ¿Listo? 5 pilares importantes que deben tener y conocer a la hora de hablar del comportamiento del consumidor. ¿Listo? Ligado a esto, si tienen preguntas me dicen, ¿no? Ligado a esto, vamos a analizar los tipos de consumidor. Porque recuerden aquí estamos estudiando preferencias y utilidades. Estamos
estamos analizando el excedente del consumidor. Por lo tanto, debemos ver diferentes tipos de consumidor, porque los consumidores somos complicados, somos complejos, somos diferentes, nos gustan las cosas diferentes, independientemente si, digamos, en alguna ocasión nos gusten las cosas iguales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver diferentes tipos de consumidor. Primero, el personal. Y con cada uno de los tipos de consumidores, ustedes me van a decir, profe, yo soy este tipo de consumidor. O uno puede ser varios, dependiendo del momento de compra. ¿Listo? Entonces, el primero es personal. Son los individuos que compran bienes y servicios para su propio uso y así poder satisfacer las necesidades de usos personales. Creo que no todos nosotros somos tipo de consumidor personal. Compramos bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, listo. El primer tipo de consumidor, todos somos ese tipo de consumidor. Como nosotros también analizamos el tema de organización o de empresas, mírenlo acá. El segundo tipo de consumidor es el de la organizacional. Aquí, ¿qué pasa? Las organizaciones, las empresas deben comprar productos, servicios para sus empleados, ¿verdad? Como equipos de cómputo, como servicios de internet, como asesorías, como sillas, como mesas, como seguros, como, ¿sí? Entonces, este tipo de consumidor se llama organizacional, ¿sí? Entonces, viene incluido todo lo que como empresa debemos comprar para los empleados o para la empresa. ¿Listo? Siguiente. Tipo de consumidor planeado. Entonces, ¿qué pasa? Es ese tipo de persona o ese tipo de consumidor que sabe que tiene que ir al supermercado, pero ya sabe puntualmente qué comprar. Ya sabe que tiene que comprar de este tipo de marca, que ya sabe cuándo es que llega al almacén, porque ya sabe en qué momento lo distribuyen, sabe cuáles son las ofertas del mercado y no acepta productos sustitutos, ¿sí? Por eso se llama planeado. Entonces, hay personas que son así, supremamente rígidas y que no aceptan, digamos, otra marca. No acepta sustitutos. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo, digamos, de pañales. Entonces, digamos, hay papás que se casan con una sola marca de pañales. Dicen, no, yo solamente quiero Winnie y Winnie es la que le ha servido y la que siempre he comprado y no acepto otra, ¿sí? Entonces, este tipo de consumidor puede ser planeador. ¿Ustedes en algún momento con algún producto, ustedes son tipo de consumidor planeado? Que ya saben qué marca específica comprar y que no acepta otras, no compra otras si no está en el mercado. Por mi parte, sí, pero ¿Qué? ¿Cómo qué producto? sería el jugo hit. ¿Los qué? El jugo hit, porque pues no tomo en otro jugo. Ah, le gusta el jugo Hit y digamos no compraría otro jugo que no sea Hit. Sí, más o menos. Sí, ¿cierto? A mí me pasa con la salsa de tomate. Tiene que ser Fruco o Heinz. No podría aceptar otra marca de salsa de tomate, También me pasa igual. ¿cierto? O crema dental, Colgate, Colgate. Sí, si uno se cepilla de pronto los dientes con otra marca, uno siente que no quedan limpios los dientes. O sea, uno siente, ¿sí? Entonces, por eso les decía, uno en algún momento puede ser diferentes tipos de consumidor. ¿Listo? Entonces, planea. Continuamos. El sugestionado. Entonces, aquí se informa a través de la publicidad que ofrecen las marcas y son muy influenciados por estas. Entonces, se encarga de estudiar detalladamente las características del producto y estudia las diferentes ofertas que le ofrece el mercado. Se ve influenciado por acciones de marketing y decide comprar en función de las mismas. Entonces empieza a buscar, no, miren, yo necesito un champú. Sí, yo necesito un champú. Entonces empieza a buscar y hay muchas marcas que lo empiezan a influenciar. No está el champú sin sal, no está el champú de cebolla, no está el, ¿sí?
Y son fáciles, este tipo de consumidores son fáciles de convencer. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Con algún producto o alguna marca? Pensemos. Creo que a todos nos ha pasado. Que como que, uy, no, esto es como que me va a servir. Yo como que lo voy a comprar, sugestionado. Listo, si tienen ejemplos, me avisan para compartirlos. Listo, vamos al siguiente. El impulsivo o impulsiva. Compra por impulso, sin pensar lo que está comprando. Sin pensar si realmente lo necesita o no. Y simplemente le gusta, le apetece, lo compra y se lo lleva. Y luego llega a la casa y dice, ay no, como que ya no me gustó esto. ¿Les ha pasado? ¿O conocen a alguien que es así? Profe, a mí me pasa con lo de los zapatos. ¿Mm? Por ejemplo, veo unos, me gustan y pues, los compro. Pues, sin saber si los necesito o no. Si me gustan, los compro. Pero luego sí se los pone. Sí, sí, claro, profe. Ok, bueno, listo. Este tipo de consumidor impulsivo, por ejemplo, es mi hermana, la menor. Ella a veces compra cosas, y ¿por qué compra? Ni siquiera se las mide. No, es que me gustó, me pareció chévere y mira, ya no me gusta, te la regalo. O sea, a mí me beneficia ese tipo de consumidor porque pues me regala a mí las cosas. Pero pues ella como que uno le dice, ya, o sea, no sigas comprando si no necesitas las cosas. O compra mucho de lo mismo. Le ayudamos a organizar hace unos meses el closet. Tenía las mismas camisas, pero de diferente color. Las mismas. O el mismo modelo y todas negras. O el mismo modelo y todas blancas. ¿Mm? Que es un tipo de consumidor impulsivo. En algún momento todas hemos sido así. El experimental. Entonces se trata de aquel consumidor que siempre está dispuesto a probar algo nuevo que ha salido a la venta. Entonces, ay, mira, salió este nuevo dispositivo móvil, lo quiero comprar. Ay, mira, salió esta nueva gaseosa, yo la quiero probar. Mira, salió estas nuevas papitas, yo las quiero comprar. ¿Mm? Entonces, prueba todo aquello que sale nuevo y quiere ser el primero en comprar eso y no es leal a las marcas. Usualmente este tipo de consumidor no es leal a las marcas. Entonces, no, es que salió el nuevo frutiño con sabor a corozo. Yo quiero ir a probarlo. ¿Mm? Tipo de consumidor experimental. También existe. Recuerden que nosotros en economía analizamos el comportamiento del consumidor, por eso estamos viendo esto. Y hace parte de microeconomía. ¿Listo? ¿Alguien aquí es experimental? Conversemos, hagamos esto dinámico. Son como Por muy mi parte, callados. Señor, por mi parte no, profe. ¿no? A mí a veces de pronto algún restaurante que sale nuevo, digamos, en el barrio, me gusta ir a probarlo. O sea, me gusta ir como, bueno, salió uno nuevo de pizza, vamos a conocer a ver qué tal es. ¿Sí? Listo. Continuamos porque son varios. El habitual suele comprar casi siempre el mismo producto de la misma marca, sin embargo no le encuentra aceptar sin embargo, si no le encuentra aceptar el cambiar de producto o marca, convirtiéndose en este caso en el consumidor ocasional, muy parecido al consumidor planeado, ¿sí? Siempre compra lo mismo, pero aquí usualmente acepta cambiar de vez en cuando el producto. El fiel. La compra-adquisición del producto está definida es por la marca. Si no conoce la marca, no lo compra. Entonces, por ejemplo, aquí, mi abuela es fiel, siempre ha sido fiel a la marca de detergente Top. Y si no encuentra Top, no lo compra. Entonces, ella es un tipo de consumidor fiel para esa marca. En el caso mío, con la pestañina, yo toda la vida me he aplicado Max Factor de cepillito porque es la única que siento que me funciona. Yo soy fiel a Max Factor y con peinillita, no con el churrusquito. Si no la hay, no la compro. Entonces yo puedo ser ese tipo de consumidor. ¿Alguno de ustedes con otro producto se siente aquí identificado?
En mi caso, creo que también podría ser con las medias, porque pues solo uso medias tipo tobilleras, porque pues las largas no me gustan mucho. ¿No le gustan las largas? ¿Ni No, para clima frío, como Bogotá? no, para nada, solo pues las de jugar, pues porque me tocan, pero ya Ah, solo tobilleras. ¿en serio? En cambio, yo sí, por ejemplo, para salir necesito media larga. Si no, siento que me da frío. Bueno, diferentes tipos de consumidor. Continuamos. El indiferente. Me imagino que las chicas que no han hablado deben de ser indiferentes. O sea, no importa lo que vayan a comprar, no le importa la marca, ni dónde lo vaya a comprar. Lo ideal es que funcione para lo que es. ¿Sí? Entonces, una botella de agua, no importa de cualquier marca. Podemos ser ahí tipos de consumidor indiferente. O hay personas, no, si no es manantial, yo no lo compro porque hicieron estudios y esa es la más pura. A veces en algunos casos uno es indiferente, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy a comprar morcillas en el supermercado, la verdad es que no me importa la marca, si es Colanta, si es de una que no conozco, para ese clase de productos yo soy indiferente, ¿sí? Solamente es que es el producto que sea una morcilla, ¿listo? El ocasional es aquel que compra el producto de forma esporádica, solo en el caso de no encontrar el producto habitual que realiza la compra. Ocasionalmente compramos productos que nos ayudan como a suplir alguna necesidad, ¿sí? Pues ocasionalmente compramos, no sé, a ver, yo qué ocasionalmente compro. Un postre en el supermercado. No son siempre soy, y tampoco la marca. Ocasionalmente la compro si la hay. Si no, no la compro. El ostentoso. Le gusta el consumo de productos de alta gama y de primera calidad. Si no es de una marca reconocida y que con una muy buena calidad, lo más seguro es que no lo compre. Entonces, siempre se va a dar esos lujos y tiende a ser un consumidor egocéntrico, ¿sí? Entonces, siempre, no, mira, si no es de esta marca, la cartera, yo no voy a utilizar ninguna otra cartera, ¿sí? Si no son los zapatos, no sé, dígame una marca de zapatos costosa. Vengan las cámaras. Bueno, menos Brian. Y Ana María. Una marca de zapatos. Una marca de zapatos. Costosa. Una marca de zapatos costosa. Armani, Ok, sí. Listo. Entonces, hay consumidores que si no es de esa marca, no lo compra. No lo compra y no lo compra. Listo. El conformista. Trata de cuidar el dinero y de cuidar sus necesidades básicas. No adquiere lujos ni se da caprichos. En algún momento nosotros somos el conformista. Cuando yo terminé mi pregrado y empecé a trabajar, perdón, yo me ganaba el mínimo y yo ya vivía sola. Era supremamente rígida con el dinero. Esto para el mercado, esto para los servicios, esto para los buses y no me podía comprar nada más. Entonces ahí yo era tipo de consumidor conformista y averiguaba y hacía mi lista de mercado. Entonces, arroz, aceite, leche, arepas, esto me va a costar alrededor de 90,000 pesos. Listo, tengo 90,000 pesos exactos. Ahora, para servicios públicos. Entonces, no adquiere lujos ni se da caprichos. En algún momento nosotros también somos así. El ahorrativo. Trata de conservar el dinero y solo hacer las compras necesarias. Busca constantemente las ofertas y asegura que el consumo de sus productos y se asegura del consumo de los productos que necesita sin exceder la compra de los mismos. Listo, ahorrativo. Hay personas que siempre han sido ahorrativas, hay personas que nunca han sido ahorrativas. El afanado. Aquel consumidor que se controla por medio del dinero, pero analiza sus compras de forma compulsiva y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y espacio. No sé si ustedes han escuchado que uno a veces cuando sale con el novio, con el esposo, con el papá, más que todos los hombres, es rápido. Listo, compremos rápido, rápido. Oiga, y consiguen lo que están buscando y lo consiguen rapidísimo. En cambio, uno tiene que dar como 1000 vueltas por el centro comercial para buscar una cosa.
pero ellos son tú, afanados, tipo de consumidor. A veces es chévere ser afanado, pero a veces tampoco. El protector es aquel tipo de consumidor que solamente utiliza el dinero para adquirir aquello que ayude a proteger o auxiliar a los demás, y existe este tipo de consumidor. Entonces, yo trabajo es para poder ayudar a los demás. El cazador, creo que me queda ya uno. Busca hacer crecer la cantidad de dinero que tiene por medio de acciones, de inversiones, que invierte en la bolsa. Son inversiones de alto riesgo, pero a veces esas inversiones de alto riesgo le garantizan un recaudo de dinero muchísimo mayor, ¿sí? Hay personas que les gusta así arriesgarse e invertir. En cambio, uno como que lo piensa, ay, no, espere, ¿cómo está el petróleo? Ay, no, el Bitcoin, ¿cómo está? No, espere, no, mejor no. No, hay otros que, no, listo, hágale, listo, o sea, el mercado va a mejorar, listo. Entonces uno, tipo de consumidor, ¿listo? Y por último, el idealista. Se trata de un consumidor inmaterial que consume únicamente para mejorar su calidad de vida sin pensar en nada más. Yo me voy a comprar esta casa de 1.000 millones de pesos, no me importa nada más, no me importa si le debo al vecino, entonces tú, me compro la casa y ya luego miraré cómo pago lo demás. ¿Sí? El idealista. Este también existe mucho y se analiza en economía. ¿Listo? ¿Cuántos tenemos? ¿Y con cuántos ustedes se identifican? Tenemos bastantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 17 tipos de consumidor que nosotros analizamos en la teoría del comportamiento del consumidor. ¿Listo? Otra pregunta del parcial. Diga un tipo de consumidor con ejemplos. ¿Listo? Ahí yo les voy soltando las preguntas del parcial. Listo. Entonces, dentro de microeconomía existe, dentro de economía existe la terminología mercado. Cuando hablamos de mercado, es ese lugar en donde van a interactuar los vendedores y los consumidores, y los compradores. Vendedores los que ofrecen, compradores los que demandan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Demandan ¿qué? Diferentes, distintos bienes y servicios y empiezan a haber una especie de intercambio, ¿sí? Entonces eso se llama el mercado, la fluctuación del mercado, donde los productores o los vendedores, donde los individuos o los compradores interactúan e intercambian bienes y servicios, y lo vimos hoy es jueves, lo vimos el martes con el flujo, vamos a recordarlo por aquí bien arribita, con este famoso flujo circular de la economía, ¿cierto? En donde estaban las familias, los mercados y los factores productivos. ¿Listo? Entonces, todo esto se le llama mercado. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar el mercado. En microeconomía se estudia la oferta y la demanda. Y la unión de la oferta y de la demanda hace fluctuar o hace mover las fuerzas del mercado. ¿Listo? Y con la oferta y la demanda existe un equilibrio de mercado. Entonces, primero vamos a empezar a hablar acerca de demanda. ¿Listo? Yo creo que hoy hablamos de demanda, mañana vamos a hablar de oferta. ¿Quiénes determinan la demanda del mercado? Nosotros los compradores. Vamos a determinar la demanda del mercado. Si salió, dígame, ayúdenme con un ejemplo de algún producto que haya salido al mercado y que haya sido un hit, y que la empresa le haya tenido que hacer más de ese producto porque no dio abastecimiento. A ver, ayúdenme a pensar. Gracias. El Vive-100. Ah, ok. Listo. Puede ser, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el Vive-100, la demanda del Vive-100 lo determina
el mercado. Por eso lo venden en todos lados, en supermercados, en tiendas de barrio, en el vendedor ambulante de la esquina, en los semáforos, ¿cierto? Lo venden en todos lados. Entonces, recuerden, nosotros los compradores determinamos la demanda de un producto y los vendedores determinan la oferta, lo que van a ofrecer en el mercado, ya sea bienes o servicios, o productos o servicios. ¿Listo? Entonces, para que nos quede bien claro, porque pues al comienzo puede ser un poco confuso. Compradores, demanda, oferta, empresas o vendedores. ¿Listo? Entonces, dicho esto, para ustedes, ¿qué es demanda? A ver, quiero escucharlos. Ana María, también puedes escribir, no se te olvide, ahí en el chat puedes escribir. En el chat del grupo. ¿Qué sería la demanda? Profe, sería como la solicitud de algo o la petición. De nosotros los consumidores, sí, efectivamente. Entonces, la demanda va a indicar la cantidad de un bien o de un servicio que nosotros los consumidores estamos dispuestos a comprar, pero a comprar en función de ¿qué? De la parte monetaria, en función del precio. ¿Listo? Entonces, demanda, lo que no son la cantidad de un bien o servicio que nosotros estamos dispuestos a comprar en función del precio. Entonces existe una ley de demanda. Esperen, yo voy a anotar aquí. Ley de demanda. La ley de demanda sostiene que existe una relación inversa entre, entonces esperen, voy a anotar un poquitico más necesito, aquí, rojo. Una relación inversa entre el precio y la cantidad. Aquí en economía, bueno, ya lo vamos a ver, en microeconomía la cantidad la vamos a identificar con la letra Q. ¿Por qué con la letra Q? Porque viene del inglés. Quality, cantidad. ¿Listo? Entonces, sostiene que existe una relación inversa. ¿Cómo así inversa? O sea, contraria. ¿Listo? Esa es la ley de demanda. Vamos a ver por qué es contraria. ¿Listo? Entonces, ya la siguiente diapositiva. Listo. Ay, esperen aquí. Esta. Y ya ahorita les muestro esta. Factores. Esto mejor lo cambio aquí. Sí, aquí. Listo. Entonces, aquí. ¿Por qué es? Aquí ya vamos a ver numeritos. Listo. ¿Por qué es inversa? Porque si yo subo el precio de un bien, lo más seguro es que la cantidad de ese bien baje. Entonces, a mí me subieron, yo venía comprando constantemente las papitas Margarita Natural a 1,000 pesos, un ejemplo. Me las subieron a 5,000 pesos. ¿Qué va a pasar con la cantidad de papitas de Margarita Natural que yo estoy comprando? ¿Baja o sube? ¿Qué dirían ustedes? ¿Baja o sube? Que baja, profe. La cantidad bajaría, ¿verdad? Entonces, por eso es la ley de demanda, la relación inversa entre el precio y la cantidad. Si me bajan el precio de las papitas a 500 pesos, lo más seguro es que yo aumente la cantidad de papitas que compre. Si baja uno, el otro sube. Esa es la ley de demanda. Listo. Vamos a ver algunos factores que influyen en la demanda. ¿Listo? Así como vimos ayer, los factores que hacían que la curva de fronteras de posibilidades aumentara o disminuyera, aquí vamos a ver qué factores influyen en la demanda. Entonces, primer factor que interviene en la función de demanda es el precio del mismo bien
influye a la hora de la demanda. Por eso yo les decía el ejemplo de las papitas. ¿Ven? El precio del mismo bien influye. En economía, cuando se habla de renta, es ingresos, ¿sí? Los ingresos de los consumidores. Pues aquí lo voy a poner ingresos, para que no se vayan a confundir que la renta del arriendo, ¿no? Ingresos. Algo que también afecta la demanda de un producto son los ingresos. En pandemia, a muchos se nos bajaron los ingresos y dejamos de consumir, y dejamos de demandar muchos productos, como ropa, zapatos, ¿qué otro? Dejamos de consumir muchos zapatos, ropa, accesorios, maquillaje, ¿sí? Todas estas empresas, nadie compraba maquillaje mientras estábamos en cuarentena, ¿verdad? Y nos manteníamos en ropa cómoda, algunos en pijama, entonces ¿para qué necesitábamos de comprar, no sé, unos tacones? ¿Cierto? Entonces, el ingreso de los consumidores también afecta. ¿Listo? Gustos y preferencias de los consumidores, el tercer factor que influye en la demanda. Entonces, ahora ya no les gusta a muchos consumidores, digamos, la panela. Dicen, no, algunas generaciones de pronto, la de ustedes dicen, no, gas, la panela eso no, gas, una aguapanela. Pero hay otros que sí les sigue gustando la panela o la aguapanela. Entonces, depende de los gustos y preferencias de los consumidores, y lo vimos aquí arriba ahorita, también influye en la demanda. ¿Listo? Otro, el precio de los bienes relacionados, o sea, los bienes sustitutos y los bienes complementarios. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera clase? Bueno, en la segunda. Aquí les voy a poner el ejemplo. Los precios de los bienes sustitutos, ¿cuáles son? Como su nombre lo indica, es que yo puedo sustituir un producto por otro. Entonces, si el precio de un bien disminuye, de un bien sustituto, disminuye con respecto al otro, lo más seguro es que yo voy a comprar el que está disminuido, ¿sí? Por ejemplo, un bien sustituto puede ser la mantequilla o la margarina, o el pollo y la carne. Que si me aumentan el precio de la carne, ¿cuál sería mi sustituto y yo compro? Puede ser el pollo, profe. El pollo, correcto. Entonces, ven, también el cuarto, perdón. Factor que influye es el precio de los bienes relacionados a los sustitutos. Y los complementarios. Entonces, aquí los complementarios. Es que se complementan, y lo vimos, café, azúcar, los vehículos, la gasolina, la mesa, la silla, los zapatos, las medias. Por ejemplo, para el caso del ejemplo de Brian, él se compra sus tenis, pero tienen que ser con medias tobilleras, porque son productos complementarios. Entonces, ¿qué pasa? Si disminuye el precio de un bien complementario, lo más seguro es que se va a incrementar el del otro. Entonces, listo, bajaron el precio de los zapatos, listo, yo voy a comprar, entonces aprovecho y compro más medias. ¿Listo? Vehículos y gasolineras también son, o sea, uno no funciona sin el otro. No, o sea, recuerdan, también en pandemia cerraron muchas gasolineras porque no habían carros circulando. Entonces eso también afecta la demanda. Vámonos para el quinto. Otros factores pueden ser, los podemos ver más adelante, pueden ser un desastre natural, o puede ser la tecnología, o puede ser la llegada de un nuevo producto, ¿sí? Entonces, 5 factores que influyen en la demanda, en la demanda de la economía, ¿listo? Entonces aquí ya vimos sustitutos complementarios, bien. Entonces, vamos a ver una cosita aquí. Aquí ya empezamos con... Ay, ¿qué pasó? Ya. Aquí ya vamos a entrar a hablar acerca de una función, ¿sí?
Entonces, como anteriormente vimos los factores que influían en la demanda, el precio, el ingreso, el precio de los bienes relacionados, las preferencias de los consumidores y otros, entonces esto lo vamos a reflejar a través de una función. ¿Listo? Entonces todos aquí atentos. Aquí ya empezamos un poquitico de matemática, pero pues está bien, listo. La función de demanda la vamos a expresar de la siguiente forma. Recuerden que Q es igual a cantidad. Cantidad. ¿Por qué Q? Porque sale en inglés. Cantidad. Bueno, ahí medio escribí. Cantidad. Listo. Entonces, la cantidad de demanda va a ser igual a ¿qué? ¿O va a estar en función de quién? Va a estar en función de el precio del mismo bien. Miren aquí, el precio del mismo bien, lo acabamos de ver. Va a estar en función de la renta, o sea, el ingreso de los consumidores. Va a estar en función de, ay, ¿qué hice? Ya. Del precio de los bienes relacionados, el precio de los bienes relacionados, o sea, de los sustitutos y de los complementarios. Y va a estar en función de los gustos y las preferencias. Gustos y preferencias. Entonces, cada uno de estos los vamos a poner con una letra. ¿Listo? El precio del mismo bien con P, el ingreso con una R de renta, el precio con una comita, aquí con una comita, el precio de los bienes relacionados y los gustos con una G. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la función de demanda que depende de los precios, los ingresos, el precio de los bienes relacionados y de los gustos. ¿Listo? Entonces, aquí hay una función importante en economía que se llama, que lo tenemos que ver, se llama ceteris paribus. Es una frase que nosotros utilizamos en economía para identificar o para indicar que hay variables en una función, como lo que acabamos de ver aquí, ¿sí? Hay diferentes variables. Hay diferentes variables aquí de precio, de renta, etcétera, ¿sí? Pero entonces, cuando nosotros mencionamos la palabra ceteris paribus en economía, significa que todas las variables, menos la que yo voy a estudiar, van a estar constantes, ¿sí? Entonces, digamos aquí, yo digo, la función de demanda, la función de la cantidad de demanda está comprendida por el precio, la renta, el precio de otros bienes y los gustos. Entonces, voy a analizar la demanda de carteras de cuero. Ceteris paribus para los ingresos, para los bienes relacionados y para los gustos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ceteris paribus es que todas las otras variables, a diferencia de la que yo voy a estudiar, se mantiene constante, o sea, no se mueve. ¿Listo? Quería mostrarles esto porque de pronto lo van a conseguir, lo van a leer de pronto en algunos artículos o de pronto la van a mencionar más adelante. ¿Listo? Entonces, ceteris paribus es dejar todas las otras variables iguales a la que yo voy a estudiar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la curva de demanda. Listo. Como la curva de demanda, ¿se acuerdan arriba que yo les dije que la curva de demanda era inversa el precio a la cantidad? Listo. Entonces, para este caso, la curva de demanda tiene pendiente negativa. Entonces, aquí vamos a resaltar la pendiente de la curva de demanda. Siempre va a ser negativa. ¿Por qué negativa, profe? Porque va a estar relacionada inversamente
con el precio y la cantidad. Ay, no, esta gráfica no veo. Listo, muy bien, la curva. La curva de demanda pendiente negativa. Listo, entonces recordemos, siempre ponerle nombre a las curvas. En el eje Y va a ser el precio. En el X, la cantidad. ¿Listo? Entonces, pendiente negativa, relación inversa. Y yo me puedo desplazar sobre la curva o de arriba para abajo, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, la curva de demanda, no se les olvide, tiene pendiente negativa. Usualmente la tienden a confundir con la de la oferta, pero yo sé que no. ¿Listo? Entonces, vamos a construir una curva de demanda. ¿Saben qué? Mejor aquí, de una vez. Bueno, aquí. Entonces, esta es la tabla de demanda que va a mostrar una relación entre el precio y la cantidad de un bien. ¿Listo? Entonces, en esta economía vamos a hablar de DVDs. Entonces, tenemos diferentes opciones. Muy parecido a la frontera de posibles de producción. ¿Listo? Tenemos varias opciones. Tenemos 5 opciones. En donde yo voy a identificar la demanda de DVDs a diferentes precios. Listo. Entonces, si un DVD me cuesta $1, lo más seguro es que yo voy a comprar, recuerden que estamos hablando de demanda, yo voy a comprar 9 DVDs. Si aumenta el precio de los DVDs a 2 pesos, yo voy a comprar 6 DVDs. Si aumenta a 3 pesos, yo compro 4. Si aumenta a 4 pesos, yo compro 3. Y si aumenta a 5, yo compro 2. Aquí va disminuyendo y aquí va aumentando el precio, ¿sí? Aquí disminuye la cantidad y aquí aumenta el precio. ¿Listo? Vamos a reflejarlo en una curva, en la curva de demanda, que es la siguiente gráfica. Listo. Entonces, lo mismo. En este eje tenemos el precio de DVDs y en este eje tenemos las cantidades, digamos, por semana de DVDs, ¿sí? Dependiendo del precio. Entonces, vamos a señalarlo. Como estaba en la tabla. A un precio de 1, yo compro 9 DVDs. Aquí, a un precio de 2, yo compro, un precio de 2, yo compro 6. A un precio de 3, yo compro 4. A un precio de 4, yo compro 3. Y a un precio de 5, yo compro 2. La combinación de estos puntos me va a ayudar a construir la curva de demanda. Está azulita, entonces pongamos la azulita. La curva de demanda pendiente negativa y la mencionamos. ¿Listo? ¿Difícil? ¿Les parece difícil? No, pero ¿Cierto que no? Listo. Bien. Entonces, vamos a construir otra. Para que nos quede un poquito más claro. Listo. Estas son demanda de relojes en Santa Marta. Para un precio de 10,000. Yo compro 20. Para un precio de 20, yo compro 15. Va disminuyendo a medida que aumenta el precio. Uno de 30, yo compro 12. Uno de 40, yo compro 10. Bueno, me pasé un poquito. 50, compro 7. Y con 60,
también con procede. Ay, me fui un poco. Con procede. Listo. Y construimos nuestra curva de demanda pendiente negativa. Muy bien. Vamos a ver movimientos de la curva. La curva del mercado, ¿qué es? Es la suma de todas las curvas de demanda de los diferentes consumidores y luego se hace el total de la curva de demanda. Entonces aquí, la de relojes. Entonces, para un precio constante de 2, ¿cuánto voy a demandar? Entonces digamos 2, este consumidor 1, va a demandar 30 relojes. El consumidor 2 va a demandar 40 relojes a un precio de 2. Un ejemplo. ¿Cómo construimos la curva de todo el mercado de relojes? Pues sumando a un mismo precio la cantidad de relojes. Entonces la curva de mercado, que sería un precio de 2, sería de 70. 30 más 40, 70. ¿Listo? Entonces así construimos la demanda del mercado, sumando las demandas de cada consumidor con respecto a la cantidad y dejando siempre el mismo precio. Esto no, considero que esto no es difícil. ¿Listo? Recuerden, si tienen preguntas, me avisan. Listo. Ahora sí, aquí todos súper pendientes. Cuando hay cambios en las variables de la demanda, ¿qué puede suceder con la curva? Listo. Entonces vamos a ver los diferentes cambios en la demanda cuando se produce sobre la curva o un desplazamiento de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿qué variables afectan la demanda? Lo vimos aquí arribita ahorita. Lo vimos aquí arriba. Igual lo vamos a repetir. El precio, el ingreso, los gustos, el precio de los bienes relacionados y otros factores. ¿Listo? Entonces volvemos y los plasmamos aquí. El precio, el ingreso, el precio de bienes relacionados, los gustos o expectativas, otros serían número de compradores. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir estas dos variables en dos. En primer lugar tenemos el precio. Chicos y chicas, cuando hablemos de precio, el movimiento de la curva de la demanda va a ser sobre la curva. Cuando hablamos de precio, sobre la curva. Cuando vayamos a hablar de las otras variables que son ingresos, precios de los bienes relacionados, sustitutos o complementarios, de los gustos, de las expectativas que yo tengo ante un producto nuevo, el número de los compradores, esta se va a desplazar ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Entonces, volvemos a repetir. Movimientos, cambios en el precio es sobre la curva. Y movimientos en las otras variables es derecha o izquierda. ¿Listo? Vamos a ver ejemplos. ¿Hasta ahí van bien? Todos díganme sí, ¿no? Listo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Listo. Antes de ayer creo que le estábamos hablando. Fumar es malo para la salud, ¿verdad? Por lo tanto, el gobierno va a ponerle un impuesto al precio de los cigarrillos. ¿Listo? Entonces, al ponerle un precio
mayor a los cigarrillos, lo más probable es que vaya a disminuir la cantidad de cigarrillos que se compran en el día. Lo más probable, como es un producto adictivo, podemos diferir un poco, pero digamos que en teoría es así. Entonces, veámoslo. Si antes del impuesto los cigarrillos se vendían a 2.000 pesos, entonces miren la curva. Primero miremos la curva. Yo la señalo con otro colorcito. Miremos la curva. Aquí la señalamos. Precio y aquí número o cantidad de cigarrillos que se fuman por día. ¿Sí? Entonces tenemos la curva, las nombramos, siempre nombrarlas. Aquí el precio y aquí la cantidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si antes de el impuesto el cigarrillo costaba 2.000 pesos, yo con 2.000 pesos, bueno, el fumador con 2.000 pesos compraba 20 cigarrillos al día. 20 cigarrillos al día. Le pusieron un impuesto. Le pusieron el impuesto de 2.000 pesos. Entonces ahora cuesta 4.000 pesos. Con este cambio, ¿qué va a pasar? Se va a ver reflejado es sobre la curva. ¿Ven? Pasa del punto A al punto C, en donde ya no va a consumir 20 cigarrillos diarios, sino 12 porque no le alcanza para más. ¿Ven? Entonces, un cambio en el precio hace que se cambie la curva, efectivamente, pero sobre esta. Entonces aquí aumenta el precio, disminuye la cantidad, porque es inversamente, inversa, pendiente negativa. Inversa. ¿Listo? Entonces este es el ejemplo de los precios de los cigarrillos. ¿Listo? Ahora vamos a ver las otras variables. Vamos a ver la variable. ¿Esta cuál es? Ok, listo. Miremos esta. La tenía oculta, pero miremos. Ahora veamos las otras variables. Igual, tenemos aquí precio, tenemos aquí cantidad. Tenemos la demanda 1. Si hay cambios en el precio de algún producto complementario, lo más seguro es que se aumente la demanda. Si hay un cambio en el precio de un bien sustituto, lo más seguro es que se desplace a la izquierda. ¿Ven? Entonces ya no es sobre la curva, sino se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí, listo. Entonces, precio, cantidad. Tenemos nuestras dos curvas. Tenemos nuestra curva A de demanda 1 y tenemos nuestra curva de demanda 2. Si el ingreso, la renta, aumenta, o sea, ya no nos ganamos en nuestro trabajo 500.000 pesos, sino nos van a pagar 1.000.000 de pesos. Tenemos más dinero para comprar bienes y servicios a un mismo precio. ¿Qué pasa con la curva? Si aumenta la renta, miren, aquí aumentó el ingreso. Lo más seguro es que yo voy a comprar, puedo comprar más cantidad de un mismo producto a un mismo precio. ¿Ven? O sea, esto yo siempre les digo a ustedes, los estudiantes, hay que ponerle lógica, ¿sí? No es tanto de que, bueno, si aumenta la renta, aumenta la curva hacia la derecha, bueno, no, pongámosle lógica. Si yo voy a recibir más ingresos, pues yo me voy a comprar no solamente 3 blusas, sino me puedo comprar 5 blusas. ¿A qué? A un mismo precio, porque no va a cambiar el precio. ¿Listo? Si aumentan los gustos, entonces a mí me gusta mucho ahora el maquillaje, digamos un ejemplo, ¿sí? Mis gustos cambiaron y aumentó mi gusto por el maquillaje. ¿Qué pasa con la curva de demanda de maquillaje? Aumenta.
yo voy a comprar más productos, entonces que las brochitas, que la sombra de abajo, que el contorno de ojos, que, ¿sí? Pues si aumentan los gustos, aumenta la curva de demanda, ¿sí? Si aumenta el precio de los bienes sustitutos, recuerden, yo puedo uno por otro. Yo voy a comprar más de el otro bien, porque es sustituto. Y si disminuye el precio de los bienes complementarios, también lo podría aumentar. ¿Listo? Entonces, diferentes curvas, diferentes comportamientos del mercado, como los ingresos, como los gustos, como los bienes de los otros bienes, yo puedo mover mi curva hacia la derecha. Si baja mi renta, si baja mi ingreso, la curva se va hacia la izquierda, porque yo tengo menos dinero con qué comprar, entonces compro menos de ese bien, ¿sí? Si no, ya no me gusta el maquillaje, ya prefiero todo natural, baja la demanda de maquillaje, ¿sí? Y así sucesivamente. Miremos otros ejemplos acá. Listo. Aquí yo les pongo ya puntualmente los desplazamientos. Entonces, si aumentan los gustos, aumenta mi curva de demanda. Si aumenta el precio de los bienes sustitutos, yo aumento la demanda de esos bienes sustitutos. Si baja el precio de los bienes complementarios, yo aumento la demanda de los bienes complementarios. Si aumenta mi ingreso, aumenta la demanda. Y si aumentan las expectativas que yo tengo de un producto o un servicio, aumenta. Y aquí está el comportamiento diferente. Si disminuyen los gustos, se va para la izquierda. Si el precio de los bienes sustitutos disminuye, se va para la izquierda. Si mi ingreso baja, se va para la izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. 4. ¿Esta cuál es? Ok, esta. ¿Listo? Entonces, con esta me cambió mi gusto. Con esta tabla yo puedo identificar el cambio de los gustos en la gaseosa de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, así empezamos a construir nuestra curva. Vamos a ponerle otro colorcito. Listo. Entonces tenemos esta tabla. Tenemos esta tabla en donde nos habla de los precios y nos habla de la cantidad de latas de Coca-Cola que yo compraba. Y esta otra tabla con el cambio en mis gustos. O sea, yo quiero ahora más Coca-Cola. ¿Listo? Entonces, para un precio de 2.5 de 2.500, yo no consumía ninguna. Como empezó a bajar el precio, como que me empezó a interesar la Coca-Cola. Entonces aumentó de 1.5. Yo voy a comprarme, ay, mira esto. Yo voy a comprarme 3 Coca-Colas al comienzo. Con un precio de 7.5, por aquí, compraba 7. Bueno, digamos que sí, está un poquito corrido. A 2.5, 10. Bueno, está súper corrida la curva. Listo. Cambiaron mis gustos. Ahora yo quiero más Coca-Cola. A 2.5 consumía 2. A 1.5 consumo 5. 0.7 y así sucesivamente. Ven un cambio en los gustos, cómo se mueve la curva de demanda hacia la derecha, sino que estos ya son con valores. ¿Listo? ¿Preguntas? Si están anotando, me avisan. ¿Listo? Esto me quedó claro. ¿Cómo construir la curva de demanda? ¿Listo? ¿Sí?
Listo. Los cambios. Ahora vamos a ver la ecuación de la demanda. ¿Mm? ¿En dónde? La cantidad de demanda, ¿se acuerda que lo vimos arriba? La cantidad de demanda estaba en función ¿de qué? Del precio. Y la función de demanda va a ser A menos BP. ¿En donde qué? A es el origen, la abscisa del origen, cantidad total del bien que existe en el mercado. Y B va a ser la pendiente de la recta. Y P va a ser el precio. Por eso aquí la pendiente de la recta está en negativo. ¿Sí lo ven aquí? ¿Por qué? Porque es inversa. Hay una relación inversa entre precio y cantidad. ¿Listo? Entonces les voy a enseñar a construir diferentes curvas de demanda a través de esta función, a través de esta ecuación. Aquí va a ser negativa. Cuando veamos oferta, esta cambia a signo positivo. ¿Listo? Negativa va a ser siempre acá. Entonces, si tenemos la siguiente ecuación. Mírenla aquí. Tenemos la siguiente ecuación. La cantidad de demanda va a ser igual a ¿qué? A 500, la abscisa del origen, recuerden, menos 50P. Entonces, ¿qué yo necesito con esta ecuación? Para obtener la cantidad de demanda, se van a sustituir precios del 0 al 8 en la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Reemplazar. Listo. Entonces, tenemos aquí nuestra ecuación, cantidad de demanda es igual a 500 menos 50P. ¿Listo? La P la vamos a reemplazar de 0 a 8. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes me van a ayudar. La cantidad de demanda va a ser igual a 500 menos 50. 50 por 0. 50 por 0, chicos. 0. Listo. Entonces, 500 menos 0. 500. 500, bien. Entonces aquí, la primera, para un precio de 0, ¿ven? Porque lo reemplazamos por 0. Para un precio de 0, la cantidad de demanda va a ser 500. ¿Ven? Entonces aquí vamos construyendo. Siguiente, para un precio de 1. 500 menos 50 por 1. 50. 50. Ahora, 500 menos 50. 450. 450. Así sucesivamente hasta llegar a 8 y lo vamos a hacer. 500 menos 50 por 2. 50 por 2. 50 por 2. 100. 500 menos 100. 400. 400. Para un precio de 2, la cantidad demandada de esta ecuación va a ser 400. Y ya ahorita la ponemos acá. Ok, listo. Entonces, aquí, cantidad demandada. Ay, qué raro que ustedes no puedan escribir. Busquen la forma en que puedan también escribir acá. Entonces, 500 menos 50 por 3. 50 por 3. 150. 500 menos 150. Creo que aquí había un error. 350. 350, ¿cierto? 350. Por aquí creo que en esta tabla hay un error. Tenemos que identificarlo. Listo, para un precio de 3, 350. Siguiente, 50 por 4. 200. Listo. Y 200, profe. perfecto. Entonces 500 menos 500. 500 menos 200. 300. 300. Listo. Entonces, para un precio de 4, 300. Creo que por aquí está el error. Creo que aquí está el error. Ay, no me va a alcanzar el espacio. 50 por 5. 250. 250. Sí, profe. Listo. 500 menos 250. 250. 250.
Recuerden que es hasta el número 8. Hasta el número 8. Con 6. 50 por 6. 300, profe. Listo. 500 menos 300. 200. 200. Muy bien, aquí son 200. 50 por 7. 50 por 7, ¿cuánto es? 350. 500 menos 350. 150. 150. Ahora miremos, creo que entonces este es el error. 50 por 8. 400. 400. 500 menos 400, entonces aquí es 100. 100. 100. Listo. Bien, entonces ya construimos con precios de 0 a 8 nuestra ecuación de demanda, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es pasarla a la gráfica. Para un precio de 0, 500 de cantidad. Entonces aquí sobre la curva, 500. Yo les... 500. Recuerden, cantidad, precio. Para un precio de 1, 450. Uy, aquí está corridísimo. 450. Para un precio de 2, 400. Para un precio de 3, 350. Para un precio de 4, 300. Para un precio de 5, 250. Para un precio de 6, 200. Y así sucesivamente. ¿Y ven? Construimos. Estaba corrido un poquito. Listo. Y aquí construimos nuestra curva de demanda. ¿Difícil? Esta partecita no es difícil para ustedes, sino que a veces, por ejemplo, los de comunicación sí les cuesta bastante. Pero pues ustedes les gustan las matemáticas. ¿Listo? Mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de construcción de demanda y creo que vamos a empezar a hablar de oferta. ¿Listo? Chicas y chicos, todo esto es interesante. Es interesante. Miremos aquí abajito. Sí, tienen que venir mañana. Sí o sí, porque mañana hay otro taller. ¿Listo? Muy bien. Bueno, profe. Entonces, que tengan bonita tarde. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Listo, profesor. Listo, profe, muchas Perfecto. gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Cuídense. Chao.